A ver, aquí en el chat del YouTube de La Tucumana o a través del 381-3623-581, el teléfono de la radio. Señores, bueno, continuamos. Continuamos en La Tucumana y vamos a hablar de este proyecto, un proyecto oficialista aquí en Tucumán que propone la creación del área metropolitana de Tucumán. Esto abarcaría 6 municipios, 12 comunas, por eso ya estamos en contacto con Sofía Solórzano, es concejal de Tafí Viejo. ¿Cómo estás, Sofía? Un gusto saludarte, Gaby Sanzano y Ana Pedraza. Hola, ¿cómo están, chicas? Buenos días. Un gusto saludarte, Sofi. Bueno, comentanos acerca de este proyecto. Bueno, mira, este proyecto de resolución Sí. busca por ahí visibilizar una situación que nosotros tenemos en la provincia de Tucumán. En realidad, para aclararle por ahí a la audiencia, es un proyecto de resolución. Sí. O sea, no es un proyecto de ley todavía. ¿Cómo es? Explícanos cuál es la diferencia y eso. Mira, un proyecto de resolución lo que busca es que se expida, es expedirse sobre algún tema puntual o hacer un pedido puntual. En este caso se le pide a la provincia que inicie los estudios de factibilidad, Claro. digamos, de la posibilidad de la creación de alguna institución, algún instituto, algún órgano preciso que delimite lo que son los límites del área metropolitana de Tucumán. Como yo te decía, esto visibiliza una situación, digamos, por ahí los tucumanos y las tucumanas sabemos que el área, digamos, de ciudad de Tucumán no solamente se limita a San Miguel de Tucumán, sino que ya casi no hay fronteras entre los municipios y las comunas que están alrededor de la capital tucumana. ¿Cuáles serían, Sofi? Y bueno, vos tenés la Banda del Río Salí, Alderetes, San Miguel de Tucumán, sí, Tafí Viejo, Yerbabuena y Las Talitas. Esos son los 6 municipios. Cuando uno va y circula por esos municipios, vos casi no tenés límites, digamos, por ejemplo, vos te vas a Yerbabuena, ¿verdad? Por la avenida Mate de Luna y pasás a la avenida Conquija, no hay una frontera marcada. Sí. Y prácticamente que todos vivimos en una sola ciudad, digamos, las problemáticas que tenemos son bastante similares, si bien las características son diferentes, pero las características a grandes rasgos y las problemáticas son parecidas, la problemática de transporte, de infraestructura, servicio, de agua, de cloaca, la cuestión de los residuos, la cuestión ambiental, son similares las problemáticas que tienen. Entonces, lo que busca este proyecto de ley es formalizar una situación para permitir la articulación entre los distintos municipios, para que, por ejemplo, la política de transporte no se piense solamente desde la capital tucumana, sino que también involucre en la discusión, exactamente, que es el tema, por supuesto. Los que estamos en municipios del interior sabemos lo dificultoso que es movilizarse dentro de nuestro municipio, porque las empresas y el Consejo Deliberante de la capital son por ahí los que toman más decisión en relación al precio del boleto, por ejemplo, a los recorridos de los ómnibus, y no contemplan por ahí la circulación incluso dentro de los propios municipios o hacia las actividades económicas que se desarrollan en cada lugar. Entonces es importante que los intendentes e intendenta de cada lugar, que son los que viven la realidad día a día, que son los representantes de cada municipio, se puedan sentar a diagramar una política a corto, mediano y largo plazo. Sofi, bueno, decías, me nombrabas los 6 municipios, y cuáles son algunas de las comunas que considera me decías, es un proyecto de resolución. El proyecto de resolución. ¿Cuáles son algunas de las comunas, por ejemplo? Tenés Los Aguirre, tenés San Pablo, Seville Redondo, bueno, por ahí las localidades que están entre medio de estos municipios y alrededor, digamos. Claro. Me imagino la Florida, por ejemplo, también entraría ahí en esa cuestión, el Manantial, bueno, hay varias, son muchas, la verdad. Son varios. Sí, es cierto, en los hechos, los habitantes de cada uno de esos espacios, ya sean municipales o comunales, comparten un mismo territorio urbano, ¿no? Que de eso se trata, sería blanquear esa situación y buscar que de alguna manera sea beneficioso para todos, ¿no? Hay otras experiencias en Argentina o en el mundo, por ejemplo, en Argentina se habla mucho del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, pero yo no sé si realmente existe de manera formal. Entiendo que no existe de manera formal el AMBA. Hay distintas. A ver, vos tenés el SEAMSE, por ejemplo, en Buenos Aires, que es una experiencia metropolitana también. Hay, por ejemplo, el pensamiento, cómo se piensa el transporte público, si bien se ha ido hacia un proyecto de metropolización también del transporte público, que ha sido una experiencia del gobierno anterior, que se han hecho asesorar también por la Universidad de París.
También hay un avance en el proceso de metropolización en Santa Fe también, y después tenemos otra experiencia en el mundo, digamos, esto no es un invento que se crea ahora, sino que un proceso es el que va en las ciudades. Hoy en día, en el mundo nosotros tenemos el 80% de la población viviendo en ciudades. O sea, la tendencia esta de que antes, hace 100, 200 años, la gente vivía más en las áreas rurales, es una tendencia que se está revirtiendo. Y en el caso de Argentina nosotros tenemos el 90% de nuestra población que vive en ciudades. 90. O sea, es mayor que en la media del mundo. Somos uno de los países más urbanos del mundo. O sea, la gente elige vivir en ciudades. Es un problema también, porque por supuesto las ciudades por ahí no dan abasto, y mucho menos cuando las ciudades no están planificadas. Y eso es lo que nos pasa hoy en Tucumán. Por ejemplo, que el problema de las cloacas. Por supuesto que hay un montón de aristas, es muy multicausal el problema, pero también tiene que ver con que en la ciudad, en San Miguel de Tucumán, por ejemplo, hay muchos más habitantes de los que estaban pensados cuando se construye esa infraestructura de cloaca. Entonces, todos esos procesos, por ejemplo, también otro tema que es muy, muy interesante pensar son las desigualdades entre el este y el oeste, ¿no? El este que está unido por 2 puentes nada más al centro de la capital tucumana, el oeste que tiene un desarrollo productivo mucho mayor. Todas esas dificultades también se tienen que pensar desde un supragobierno, como se pone ahí, pero no es la idea, sino que simplemente poder sentarse a diagramar políticas públicas que sean más efectivas, porque yo leía por ahí un poco las críticas, ¿no?, de la gente cuando sale este proyecto, que ya quieren crear más instituciones, y muy por el contrario, digamos, lo que busca también este proyecto es optimizar los recursos, porque a veces cuando uno lo piensa como unidad aislada, ¿no?, cada municipio pensando en cómo va a diagramar la política en los límites de su municipio, al final por ahí terminan siendo propuestas que no prosperan o que no son todos los funcionales que deberían ser. Entonces me parece que es muy interesante poder avanzar en este sentido, y sobre todo también porque la provincia de Tucumán tiene una sola experiencia de metropolización, que es el consorcio público metropolitano, que tiene que ver con la gestión de los residuos, ¿no?, la disposición final de los residuos. Entonces, es la única instancia por ahí en donde realmente se sientan los intendentes y las intendentes del área metropolitana a dialogar sobre un problema puntual, ¿no? Bien, y teniendo en cuenta justamente esto y las diferencias que hay a veces de colores políticos, por así decirlo, entre los diferentes intendentes, ¿es viable? ¿Lo ven posible? ¿Vienen charlando? ¿Se viene avanzando en esta idea? Por supuesto, yo creo que hay un entendimiento de los intendentes del área metropolitana, y en ese sentido me parece que también es otro de las virtudes que tiene este proyecto, que no distingue banderas políticas, y que me parece que a lo largo del mundo también el éxito de estos proyectos se ha basado en poder sentarse a dialogar, ¿no? Yo creo que cuando uno se sienta, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no?, con Pablo Macchiarola, que hoy es el intendente de Yerbabuena, también él comprende que hay problemas, incluso estuvo reunido el otro día con Rosana Chala, entiende que hay problemas que son similares y que requieren que se trabaje de manera mancomunada para resolverlo, ¿no? En los municipios por ahí se dirime o se diluyen un poco estas diferencias políticas, porque hay unas problemáticas puntuales que tienen los vecinos y las vecinas, que no distingue si sos radical o si sos peronista, sino que requiere que todos consensuemos para poder resolver. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Quién lo tiene que analizar? Capaz que muchas personas ahora están escuchando, no es proyecto de ley, es proyecto de resolución. ¿Cuáles son los pasos que siguen? Y bueno, se tiene que aprobar, por supuesto, por el cuerpo legislativo, y de ahí en más, bueno, se irán también arbitrando las herramientas desde la provincia para que eso se pueda llevar adelante finalmente, ¿no? Porque primero está la evaluación de la factibilidad, que también lo que sirve es para poner el tema en la agenda, ¿no? Son muchos los sectores que lo están trabajando. Está buena esta pregunta que vos me decís de las banderas políticas, porque son muchos sectores, muy multipartidario la temática. Yo ahora estoy participando actualmente de una asociación, de una ONG que se llama IBATIM, Proyecto Metropolitano, que también busca profundizar sobre esta temática, pero también, por ejemplo, la gente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo lo viene trabajando hace un montón de años. O sea, es un tema que está en discusión, que por ahí somos muchas personas que lo estamos trabajando de manera aislada, y que esto sirve para instalarlo y ponerlo en agenda, ¿no? Porque a veces la gente piensa que es un problema alejado o una cuestión alejada de los problemas cotidianos, y muy por el contrario. Sería una especie
Pregunto cómo se implementaría una especie de consejo de intendentes, elegiría representante de cada ciudad, cómo lo tienen pensado, Mira, cómo se te ocurre la mejor forma. Esto todavía no tiene forma, digamos, claro. Como te digo, es un proyecto de resolución. O sea, lo que se busca es crear, delimitar, que eso se llame, que de repente esos 6 municipios, esas 12 comunas, se llamen área metropolitana de Tucumán. Bien. Y de ahí en más se irán pensando cuáles son las mejores herramientas para crearlo. Por ejemplo, te doy un ejemplo. El área metropolitana de Barcelona, AMB, es como una especie de consejo de intendentes en donde, como tradicionalmente, el accionista mayoritario, en este caso el alcalde o la alcaldesa de Barcelona, es quien preside ese consejo de alcalde. Y tienen temáticas muy puntuales sobre las cuales discuten: transporte, infraestructura de servicio, obras hídricas, o sea, cosas que, porque a ver, vos haces una obra de cloaca en la capital y también tenés que contemplar qué pasa en los municipios de alrededor, ¿no? No lo puedes pensar como una obra aislada. Entonces, en ese sentido, lo que hacen los intendentes es ponerse de acuerdo, ¿no? En puntos básicos, llevar líneas de trabajo conjuntas en algunas temáticas que hacen que las políticas públicas que se toman en cada municipio sean más efectivas y tengan mayor alcance. Sofía, vos sos, bueno, si bien trabajás hace mucho tiempo vinculada con la política, pero viajás un montón, tenés contacto en diferentes países, ves lo que se hace, traes esas ideas para acá. ¿Cómo es recibido esto? Por ejemplo, algunas pinceladas de este proyecto en algunos parlamentarios. ¿Cómo ves? ¿Hay resistencia o dicen sí, está bueno? Mira, como te digo, me parece que la gente que ya ha tenido experiencia en gestiones municipales, independientemente, como te digo, de lo partidario, entiende que es una necesidad y una problemática. De hecho, me parece que el gobierno de la provincia también lo está abordando. Hay algunas propuestas relativas al transporte que está tratando de impulsar el gobierno de la provincia que me parecen muy interesantes y que tienen esta visión, ¿no?, de poder empezar a pensar la problemática del transporte como un problema más complejo que solamente las empresas, los choferes, las licencias, o sea, hay una cuestión de planificación del transporte que me parece que la provincia se está poniendo al hombro, que está muy buena, y que me parece que en ese sentido está bueno que le demos el protagonista también a los intendentes de los municipios de alrededor, porque de verdad se trabaja mucho a nivel municipal, y que son ellos quienes conocen la problemática. Entonces, en este sentido, me parece que hay una buena recepción, que como te digo, no es un invento tucumano de crear este tipo de instancias, sino que a lo largo del mundo se están viviendo, y que, como te digo, hay una tendencia cada vez mayor. Por ejemplo, por darte un ejemplo, la Unión Europea le da cada vez más protagonismo a las ciudades, o sea, un consejo prácticamente de ciudades de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, me parece que es un proceso que se está viviendo a lo largo del mundo y que Tucumán no va a ser ajeno a eso, no por lo que la dirigencia política impulse, sino porque también es la vivencia de la gente, ¿no? Hoy los municipios cada vez tienen más demandas, entonces también requiere pensar con mayor complejidad cómo se dan respuesta a esas demandas. No puedo evitar pensar que me parece, por supuesto, totalmente lógica la idea, el planteo, estoy de acuerdo, me parece que además es una situación, o es mejor dicho, digamos, una cuestión necesaria, pero al mismo tiempo no dejo de pensar que la tendencia del gobierno nacional es la de achicar el Estado, ¿no? Y esto va en contra de esa tendencia. ¿Cómo analizás, no solo en lo puntual en esto, sino en general, esas políticas de ajuste, de quitarle presencia al Estado, que viene intentando llevar a cabo el gobierno nacional? Mira, yo estoy en contra, sí creo que hay que llevar adelante algunas medidas que sí eficienticen, ¿no?, ese funcionamiento del Estado, que sí creo que hay aristas en las que se requiere un diálogo, una reforma, ir hacia una optimización de los recursos, una reducción del gasto. Yo de eso no estoy en contra. Lo que sí me parece que pensar como el objetivo en sí mismo, el achicamiento del Estado, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque ya sabemos que y cómo ha repercutido en la historia argentina este tipo de ideas, ¿no? Ya se lo ha vivido en los 70 con las ideas neoliberales durante el gobierno cívico-militar, que la dictadura que hemos tenido en los 70, después en los años 90 también con el resurgimiento de esas ideas, y cómo termina repercutiendo de manera muy negativa en la sociedad argentina, y que hoy lo vemos, ¿no? El achicamiento del Estado, el aumento del desempleo que se está viviendo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, también que se habla de volver a la AFJP para los jubilados, que ha sido una cuestión terrorífica para los abuelos y para las abuelas, la venta de empresas públicas que
que por ahí hoy están generando ganancias, ¿no? Por el solo hecho y por el solo norte de reducir el Estado. Yo lo que sí creo que tenemos que tener un Estado que sea racional, que piense en el gasto de los recursos, pero también pienso en un Estado que arbitre los medios para que nosotros podamos conseguir el desarrollo, y en ese sentido estas instancias que me parecen... Hola, Sofía. Como te digo, en principio una coordinación entre... Hola, ¿me escuchas? Sí. Hola. Se había cortado un poquito, pero sí te escuchamos. Perfecto, te digo que en primera instancia esta coordinación entre intendentes a mí me parece que por el contrario, en vez de generar más gasto, lo que hace es optimizar los recursos y poder pensar una política pública a largo plazo que se genera de manera integral, que se la ve de manera integral y que permite el desarrollo de la provincia de Tucumán. ¿Lo ves viable vos en cuestión de aceptación o el aval que necesita en el marco de todo este contexto que estamos viviendo? Lo decía Gaby, pero más que nada con una mirada puesta en el Congreso, con determinados puntos que nos involucran directamente a los tucumanos. Justamente vos que sos una política joven en esto, ¿qué mirada tenés justamente con lo que pasa en el Congreso, con la responsabilidad de nuestros parlamentarios, con estos puntos tan fundamentales que hacen al futuro de nuestro país? Hablamos de DNU y hablamos de esta ley ómnibus. Mira, lo que yo veo es un grado de improvisación enorme en el gobierno nacional, ¿no? A mí me parece que hay muchísimos puntos que incluso propios referentes del espacio de la libertad avanza se están tratando de despegar, porque a mí me parece que hay muchos puntos que propio del desconocimiento de estas personas que llegan al gobierno, lo digo no solamente del presidente, ¿no? Sino de todo el cuerpo ministerial o de la mayoría de los ministros que son prácticamente nuevos en el pensar la política pública, que es difícil, es complejo, o sea, entender el funcionamiento del Estado es complejo, y a mí me parece que hay un montón de medidas que están muy mal pensadas, que no piensan en sectores económicos que son motores productivos de distintas regiones. Un caso propiamente tucumano es la cuestión de la industria azucarera, claro. Ingresa el azúcar de Brasil acá, se funden nuestros ingenios, digamos, y esos ingenios no solamente por ahí porque dicen, bueno, pero es la casta, son los empresarios que viven de los beneficios del Estado, para nada, son miles de familias que viven de esta actividad productiva, que es una 180.000 trabajadores, nos dicen, 180.000 trabajadores aproximadamente, de manera directa o indirecta. Por supuesto, y además es una agroindustria que es la primera agroindustria de nuestro país, tiene una historia, tiene una estructura, tiene una tradición, es un emblema para la provincia de Tucumán. Nosotros estamos orgullosos de ser una provincia azucarera. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que atenta directamente contra las economías regionales, y eso es muy complicado, porque por supuesto que un puñado de porteños que piensa la política desde ahí, que han leído un par de libros de este tipo de política de liberalización de la economía, piensan que es una política correcta, pero no saben el dolor que pueden llegar a generar en una región como la nuestra, que ya la hemos vivido con el cierre de los ingenios y con todo ese dolor que le ha provocado a la sociedad tucumana una medida de este tipo como ha sido el cierre de los ingenios durante la dictadura. Entonces a mí me parece que una política como esta en este momento va a generar el mismo dolor sumado a la crisis social que ya se viene acumulando, ¿no? A la crisis económica, al desgaste que hay en la sociedad, y esto por decir un punto, ¿no? Pero ahí podemos explayarnos horas y horas en relación a lo que puede llegar a generar la aprobación de este proyecto de ley ómnibus. Y me parece que nuestros dirigentes políticos tienen que estar a la altura, sobre todo nuestros dirigentes políticos tucumanos, ¿no? Y no solamente un llamado, como te digo, nos saquemos las cuestiones partidarias de encima, sino que es una cuestión de responsabilidad, por un lado institucional, y por el otro lado también de pertenencia y de responsabilidad con los votantes y con la población que han elegido a nuestros representantes. Entonces, si es necesario por ahí pedirle a nuestros diputados y a nuestros senadores nacionales que voten en contra de esto, que es un riesgo real para nuestro país, ¿no? Hablando justamente de representantes y de también municipios, ¿no? Hoy Tucumán tiene 5 intendentes mujeres, como nunca antes, que se reunieron el otro día en la ciudad de Tafí Viejo y fueron recibidos por la intendenta de ahí, por Alejandra Rodríguez. ¿Cómo analizar esta representación por ahí? Todavía despareja, por supuesto, pero evidentemente creciendo de las mujeres en la política tucumana. Mira, te voy a hacer una corrección, son 8 las intendentas. O sea, el otro día tuvimos la suerte de tener 5 en Tafí Viejo, pero son 8. Y bueno, es un orgullo muy grande, la verdad, me parece que a contramano de lo que viene pasando en el país. El otro día, la verdad que me sorprendía mucho el número, no hay ninguna gobernadora mujer hoy en el país, son todos varones los gobernadores, incluido el
el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero me parece que está bueno, que son aires nuevos, que son compañeras que en muchos casos vienen hace un montón de tiempo participando en política y que en esta ocasión se le ha dado la posibilidad de estar al frente, ¿no? Y que me parece que le ha tocado también estar al frente en un momento muy complicado, y que la verdad que por el diálogo que hemos podido tener, están muy comprometidas con la realidad de sus ciudades. Me parece que van a poder llevar adelante un proceso que va a ser muy interesante, y que es muy interesante lo que se está dando en la política tucumana también, de que se abran espacios para que las mujeres puedan ejercer espacios que antes eran menos frecuentes, ¿no? Bueno, Sofía, te agradezco mucho este contacto con nosotros, esta charla, más allá de la creación de esta área metropolitana de Tucumán. Nos has explicado detalladamente bueno, las intenciones, lo que se viene y bueno, y lo que se necesita también. Y bueno, y otros temas. Como siempre, nos encanta charlar con vos. Así que muchas gracias, Sofía. Y a mí con ustedes, así que muchas gracias. Bueno, buen comienzo de año. Igualmente. Sofía Solórzano, un abrazo grande para ella. Es concejal de Tafí Viejo, pero bueno, es una joven muy comprometida con la política. Claro. Ha viajado mucho al exterior también para capacitarse, para compartir. Bueno, hablando justamente de lo que se viene, en la creación del área metropolitana de Tucumán. Nos decía ella, proyecto de resolución, lo abren el debate, el estudio, muy lógico lo que decía, ¿no? Muchos puntos, salud pública, transporte, bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Infraestructura, seguridad, incluso hay un montón de cuestiones que deben abordarse de manera metropolitana. Sí, exactamente. Bueno, la idea es esa. Pero está bien lo que vos también preguntabas, ¿es viable la aprobación o la mirada de los parlamentarios tucumanos ante lo que pasa en Nación? Bueno, hay que ver qué pasa. Sí, 6 municipios, 12 comunas, dijo, ¿no? Exacto, 6 municipios, 12 comunas. Que concentran 1.400.000 habitantes, si no me equivoco, es lo que dijo, o lo que dice su hilo de Twitter, porque también ellos lo expresan en Twitter, redes. Sí. Ex Twitter, X. X, ahora. Es un montón de gente viviendo de manera interconectada, más allá de que se plantee del río Salí para acá se llama de tal forma y lo gobierna tal intendente, o a partir del camino del Perú se pasa a llamar Yerba Buena y de este lado San Miguel. O sea, más allá de esos límites que son arbitrarios y son absolutamente irreales, porque ese límite no existe como tal, bueno, hay un área metropolitana que concentra casi 1,5 millones de habitantes y que debe ser abordado como tal. Vamos a ver qué pasa en el Parlamento tucumano. Más allá de todo, 9:35 minutos a esta hora en la Tucumana, gracias a los que nos están mirando, los que nos están escuchando a través de la 95.9. Un beso muy grande. Pero ahora el Colo dice que la música sigue así.